soy chino? No, no. Pero es medio otaku. Es medio otaku. Lo tengo ahí. Ya no sé qué me tiene que ofender. ¿Ah? Ya olvidé la profe. Ya me ofendió. ¿O por qué? ¿Por qué lo voy a ofender? Me voy a llorar, profe. Por decirlo taku. ¿Por qué? ¿Y por qué otaku debería ser un insulto? ¿Es un insulto? Yo Para, en mi juventud era otaku también. Me voy a llorar. La profe otaku. bueno, para Sí, algunos sí, a mí para me gustan algunos esas cosas. Me gustan un ¿Viste? poco. No verdad, dice que hay profe. que avergonzarse por Francisco. Sí, no hay, Verdad. hay que Igual me duele. avergonzarse por hacer cosas malas, ¿cierto? Vergüenza robar, decía mi abuelita. Cada Exacto. uno tiene sus Vergonzoso preferencias. pegarle. Ya, chiquillos, vamos entonces a empezar la clase de hoy. Déjenme compartir este PowerPoint, que lo hice con mucho cariño. Ya, vamos a hablar, perdón, vamos a hablar sobre la independencia, que lo empezamos a hablar la clase pasada, pero hoy día vamos a hablar de las etapas de la independencia. Y tienen que poner atención, porque les tengo un juego. Ya como pidieron juego la otra vez, les tengo el juego del Un ahorcado. juego. ¿A quién vamos a ahorcar, profe? A lo Un otaku. juego. A los Se otaku. acabó, me voy. No, no, no. Vamos a hacer un juego del ahorcado y muchos de los conceptos los vamos a ver ahora. Entonces, si ponen atención, porque es con tiempo y es con puntaje, entonces el grupo que tenga mejor tiempo Por va a grupo. tener un premio, ¿ya? Enzo los vamos a matar a todos. Esto va a ser una Sí, masacre. Los vamos a ya. escribir. Vamos a hablar entonces de las etapas de la independencia. Vamos a identificar los principales hitos de este proceso de emancipación. Oh, Ay, Dios Emancipar, mío. eso es un sinónimo de independencia, ¿ya? Es un sinónimo de independencia, ¿ya? Por lo tanto, vamos entonces avanzando. Ya, la clase pasada hablamos y discutimos largamente sobre lo que entendíamos por ser independientes. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron Sí. ustedes? que era De que Chile, Dino más de- Era como ser libres. sí, ser libre, de que Chile deja de depender a España. Perfecto, ¿cierto? Que queríamos dejar de depender de España, que España eran como nuestros padres, ¿cierto? Y que no nos dejaban hacer muchas cosas, entonces queríamos ser libres, ¿ya? Y Ser surgía libre. la pregunta de si realmente alguna vez en la vida somos libres, ¿ya? Y ahí algunos decían que sí, otros decían que no, ¿ya? Y No al llegábamos 100%. y llegábamos exactamente a la conclusión de que nadie era libre 100% porque la libertad no solo es un derecho, sino que también es un deber, ¿ya? Y en el deber nosotros encontramos límites a respetar. esta libertad, ¿ya? Y habíamos dicho que la independencia tenía causas externas, ¿cierto? Como la invasión de Napoleón, como la independencia de Estados Unidos o las ideas de la Ilustración, y causas internas, ¿cierto? Que tenían que ver más que nada con el malestar de los criollos, ya que eran los hijos de españoles que decían, pucha, vivimos en Chile, pero no podemos ser autoridades, no podemos tomar decisiones importantes, por lo tanto es como un poco frustrante estar en esta posición. Lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver entonces con la patria vieja, que es la primera etapa del proceso de independencia y que dura apenas 4 años. La independencia, chiquillos, es un proceso. ¿Qué significa que sea un proceso? Que no tiene una fecha definida, ¿ya? Sino que es algo que transcurre en un periodo largo de tiempo, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando ustedes pololean, ¿ya? El pololeo, ¿cierto? Es cuando ustedes le piden pololeo a alguien, ¿cierto? Ya, le pido pololeo a tal persona el 14 de febrero. Esa es la fecha. Pero el proceso es el enamoramiento, ¿ya? Es como cuando yo digo, uy, me gusta tal persona, uy, me dan maripositas en la guata, ¿cierto? Uy, eso es un proceso largo, que se demora más tiempo, ¿ya? Y la independencia es como ese enamoramiento, ¿ya? Es un proceso largo, ¿ya? No es algo que ocurre de un día, en un día determinado o de la noche a la mañana. No es que los chilenos estábamos durmiendo y nos despertamos y dijimos, ya, hoy día somos independientes, sino que es algo largo, 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 y tiene 3 etapas. La primera es la patria vieja, la segunda es la reconquista, y la tercera, La patria nueva. la patria nueva. Bien, perfecto. Hoy día vamos a hablar de la patria vieja, ¿ya? La patria vieja parte
el 18 de septiembre de 1810, ya que es como este primer encuentro entre los criollos y la idea de independencia, ya cuando ocurre la primera junta de gobierno. Nosotros lo que celebramos el 18 de septiembre es la primera junta de gobierno, es cuando acá en Chile llegan las noticias de que el rey Fernando VII ha sido capturado. Miren, para que vean lo lento que eran las noticias en esa época, Fernando VII fue capturado en el año 1808. La noticia llegó a Chile en 1810. 2 ¿Ya? años se demoró. Se demoró, ¿cierto?, la historia en llegar 2 años. Entonces, cuando llega la noticia, bueno, los chilenos dicen, o los criollos dicen, bueno, ahora es cuando, ¿cierto? Ahora es la oportunidad, ya que el rey está preso y nosotros no le queremos obedecer a Napoleón ni a los franceses, es el momento entonces de empezar a independizarnos, empezar a emanciparnos, ¿ya? Y se va a nombrar entonces como presidente de la Real Audiencia a este caballero que ven aquí, ¿cierto? Don Mateo de Toro y Zambrano. Mateo de Toro y Zambrano. Antes se le llamaba así a la gente, en realidad, si él viviera hoy día, se llamaría Mateo Toro Zambrano, ¿ya? Pero Claro. símbolo como de estatus o de aristocracia en la época era el ponerle de y el i. Por ejemplo, Enzo Zúñiga, ¿cuál es tu otro apellido, Enzo? Guajardo. Ya sería, por ejemplo, Enzo de Zúñiga y Guajardo, ya sería como un nombre así más rimbombante, ya, o por ejemplo el Gaspar Retamales. ¿Cuál es tu otro apellido, Gaspi? Urra. Ya, sería Gaspar de Retamales y Urra, ya, era como, en realidad era una ciutiquería para la época, ya, pero se utilizaba como símbolo de que yo pertenecía a una clase social más alta. Por lo tanto, la independencia está encabezada por la clase más acomodada de este país, ¿ya? Esta junta tenía como objetivo proyectar el futuro del país, ¿cierto? Bueno, decir ya, autogobernémonos y establecer la libertad de comercio. Esto es súper importante, porque como Chile era una colonia, Chile solo le podía vender cosas a España, ¿ya? Y eso era un monopolio. ¿Cuál es el problema del monopolio? Cuando, por ejemplo, ya No en hay el colegio, libertad, que no hay libertad. que no hay libertad, ¿cierto? Por ejemplo, en el colegio hay un monopolio, ¿ya? Y es el monopolio del casino. ¿Quién administra el monopolio en el casino del colegio? La tía, La tía Leo. La tía la Leo, tía ¿cierto? Leo. ¿Ya? Ya le- Al ser un monopolio, significa que la tía Leo, en este caso, no tiene competencia. Y al no tener competencia, ¿quién fija los precios de los productos? La tía Leo. Ella. La tía Leo, ¿cierto? ¿Ya? Y si yo no tengo plata, o si yo no me alcanza, ¿qué hago? Comprar a los alumnos que venden ilegalmente. Ya, Comprar. hay un mercado negro. En el Com- colegio hay un mercado Sí, negro, comprar. ¿cierto? Comprar muchas cosas. Mercado Negro. Venden Perfecto. más barato, pues, En el profe. colegio hay un mercado negro que tiene las siguientes características: vende más barato, ¿cierto? Y vende con sellos, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden entonces acceder a ese otro precio. Y esa va a ser una realidad también en Chile. Como Chile estaba obligado a venderle a España y a comprarle, Ay, Dios mío, se Ay, me olvidó la profe. señor. perdón, ahí me ven, Ay, ay, ay. Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. va a aparecer en Chile entonces un mercado negro, ¿ya? Y este mercado negro va a traer distintos productos. De hecho, esta época es una época de mucho pirata, ¿ya? Andan muchos Los piratas piratas. asaltando barcos, españoles. ¿Qué dice el Gaspar? ¿Que acaso no es ilegal vender cosas con sello? Sí, hoy día es ilegal. Por eso la tía Leo no vende cosas con sello, ¿ya? Pero hay alumnos que sí venden cosas con sello, ¿ya? Y eso es un mercado negro. Ilegalísimo. Ilegalísimo, ¿cierto? ¿Ya? De Pero coquito. no vamos a dar nombres acá porque no es el objetivo de esta clase, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, como Chile estaba en la obligación de venderle solo a España, España era el que fijaba los precios,
y va a aparecer entonces un mercado negro que va a comenzar a vender cosas. Por eso, al abrir la libertad de comercio, se elimina o se margina el mercado negro, porque yo ya no necesito recurrir al mercado negro para poder adquirir cosas, ¿ya? En 1811 llega al poder José Miguel Carrera, ya que es uno de los héroes de la independencia, es un Claro. prócer de la independencia, una persona importante. Él, pese a que la historia pasa como un personaje democrático, él va a ser el primero en realizar un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Atentar contra como el más Atentar contra el gobierno actual intentando remover a quien está en la cabeza en el poder para restablecer su propio orden o régimen. lo Restablecer. que dijo la Fran, lo que dijo la Sí, Fran. Lo que dijo la Fran. Ya, Lo que dijo la bien, Fran. Tomarse el gobierno con la fuerza. exacto, es tomarse el gobierno por la fuerza. Lo que pasa es que José Miguel Carrera veía la primera junta y veía, ¿cierto?, a este caballero y como que decía, pucha, este caballero como que no se mueve mucho, ya no está haciendo muchas cosas para cambiar la realidad del país. De hecho, lo único que hace es que establece la libertad de comercio. Pero Chile tiene más problemas, dice José Miguel Carrera. Por lo tanto, él va a dar un golpe de Estado, ¿ya? En el año 1811, y se va a poner al tiro a hacer cosas. Ya va a decir, bueno, hay que hacer varias cosas. Entre ellas, crea el primer diario o el primer periódico nacional llamado La Aurora de Chile, ¿ya? La Aurora, un sinónimo de aurora es como amanecer, ¿ya? El nuevo amanecer de Chile, ¿ya? O como esta nueva luz que empieza a aparecer en nuestro país. Y la Aurora de Chile va a ser tan importante porque va a permitir propagar ideas, ¿ya? Ideas pro independencia, ¿ya? Y la gente va a empezar entonces a leer este periódico. Va a crear la primera bandera y va a crear el primer escudo de armas. ¿Por qué estas dos acciones son importantes? Porque como que simbolizan como la independencia como de un país. Exacto. Son Son símbolos de la patria. Símbolo. son símbolos Son de símbolos la de la patria. patria. Claro, y no son Ah. cualquier símbolo, porque como dice el Enzo, son símbolos que encarnan, ¿cierto?, el querer ser independiente, ¿ya? Por lo tanto, esos símbolos van a causar igual como alarma en los españoles, van a decir, a ver qué está pasando con los chilenos, ¿ya? Y esta independencia se va a ir volviendo como cada vez más violenta, ¿ya? De hecho, nosotros hablamos de la guerra de independencia, ¿ya? Y posteriormente, otra de las obras importantes es que va a fundar el Instituto Nacional, ¿ya? El Instituto Nacional, que se llama Instituto Nacional José Miguel Carrera. Tía, Dígame. tía, es esto que mi papá estudió en el Instituto Nacional. Tu papá es institutano, ¿cierto? Sí, Ya, sí, genial. igual, Ya, pero ahora oye, trabaja en una empresa. ya, muy bien. Bueno, y tu papá sabrá, ¿cierto?, que la importancia que tiene el Instituto Nacional es que es el colegio más antiguo que existe en nuestro Sí. país. Es un colegio que encarna como los ideales republicanos, ¿cierto?, de un país educado, de un país civilizado, pero además Muy civilizado. va a ser el lugar donde van a estudiar la mayor cantidad como de presidentes o casi todos los presidentes que ha tenido la historia de Chile Eso, pasaron por el Instituto Nacional, ¿ya? sí. Por lo tanto, esa es la importancia que tiene este colegio. ¿Qué pasa hoy día con el Instituto Nacional? El año pasado que iban a poner en barra tuvieron como 3 semanas de clase. ¿Ya? Sí, ¿Cierto? sí. Un amigo mío estudia ahí. Y me El decía Aldo me que contó todas esas cosas, cómo había Ok. sido la poner en barra. Ya el instituto, ¿cierto?, está pasando hace un par de años por una crisis, pero no hay que dejar que el Instituto Nacional muera, porque en el fondo es parte de nuestra historia de Chile. Ya el que casi todos los presidentes hayan pasado por ahí, o sea, es como motivo de orgullo no solo para los institutanos, sino que para nuestro país también. Es como se dice El esto, nombre profe, que tienen institutano. es como un patrimonio como ¿Profe? nacional. Exacto, es un patrimonio nacional. Mati, dígame. Siento que todos los presidentes de nuestra historia que hemos tenido en nuestro país han trabajado en el instituto, casi todos, pero Casi solo todos. uno menos. Pero, No ha pasado por ahí Piñera,
Piñera no estudió, Sí, gracias a Dios. porque él estudió en un colegio particular, no estudió ahí Pinochet, ¿ya? Augusto Pinochet, bueno, él no fue presidente, fue dictador, pero igual está dentro como de los gobernantes. No estudió en el Instituto Nacional y no estudió Michelle Bachelet, ¿cierto? Por razones obvias, porque ella estudió en el Liceo 7 de niñas, ¿ya? Me parece que son los únicos presidentes que no estudiaron ahí, pero el resto, todos pasan entonces por el Instituto Ojo. Nacional, ¿ya? Así de importante es. Bélico. Y miren, habíamos hablado de los símbolos patrios. José Miguel Carrera el lema ese. crea Post este tenebras símbolo. luz. Después de las tinieblas viene la luz, ¿o no? Algo así era. Perfecto. Dice, después de las tinieblas viene la luz. ¿A qué se Ay, Fran, refiere está ese? bélico hoy día, ¿eh? Es Estoy que me leí bélico. un libro sobre eso, que me Estoy pareció bélico. súper Al interesante. latín. Estoy ¿Ya? bélico. Bien, después de las tinieblas viene la luz. ¿Quién me podría decir lo que significa esa frase? Como así Asumo que después, era como una como- referencia de las tinieblas, de que cuando éramos como una especie de colonia española, ahora que somos libres, supuestamente, independientes. Exacto, ¿cierto? Después de 300 años de oscuridad, ¿cierto? Ahora viene la luz, ¿ya? Chile entonces tiene que ver la luz, ¿ya? Y por eso el diario también se llama La Aurora de Chile, el amanecer de Chile, después de una larga noche que fue la colonia. ¿Qué les llama la atención, aparte del lema, qué les llama la atención de este Soy escudo? indio. Que hay indígenas, Que son ¿cierto? mapuches. Que son mapuche. Por lo Sí. tanto, fíjense bien, en esa época, todos los líderes de la independencia, Carrera, Rodríguez e incluso Higgins, eran admiradores del pueblo mapuche, ¿ya? ¿Y por qué del pueblo mapuche y no de los Rapanui, por ejemplo? ¿Qué valores podrían haber representado los mapuches? Que luchaban siempre, no importaban las circunstancias, que no se rendían, Tiene que ver con el carácter. Que peleaban con los españoles. que nunca bajaban la cabeza. Exacto. Es el Nunca carácter, bajaban la cabeza. es el carácter guerrero, ¿cierto? Nunca agachan la cabeza, ni hoy día, ¿cierto? 500 años después todavía están ahí reducidos, ¿cierto? Pero siguen peleando los mapuches, ¿ya? Por lo tanto, en la época de la independencia, todos los líderes, incluso siendo criollos o siendo aristócratas, tienen un respeto por el pueblo mapuche. Ahí hay que ver entonces qué le pasó después a los gobernantes chilenos que no empezaron a respetarlos tanto, ¿ya? Tenemos entonces que Chile va a estar dividido en dos grandes grupos, pero hay uno que es más importante que otro. Ya, espérenme, que hay alguien que quiere entrar a la sala. Ay, sí, yo conozco eso. Pero... Hay dos grupos, ¿ya? Por un lado están los realistas, que es el bando español, que igual es minoritario, pero se les denomina realistas por la realeza, por la corona española. Y por otro lado está el bando patriota, encabezado por los criollos y que tiene tres líderes importantes, ¿ya? Tenemos entonces a Manuel Rodríguez, tenemos a José Miguel Carrera y tenemos entonces a O'Higgins. El libertador de la Pacha. Ya mire, esto es como medio ñoño, pero como a mí me gusta la historia, hay bandos dentro de los profes de historia. Están los carreristas, los o'higginistas y los rodriguistas, ¿ya? Cada uno representa como distintos ideales. ¿Cuál es? Yo, es que no, O'Higginista, digo. me van a decepcionar de mí, pero yo soy o'higginista. ¡Qué así bueno! ¡Oh, qué bien! Es Ya, mi ídola. Profe, a mí me gusta O'Higgins y le Sí. voy a decir por qué, ¿ya? Oye, y si el hacker Más hubiera tomado una postura, ¿qué postura tendría el hacker? O'Higginista. ¿Sería realista o sería un Fantasía. Patriota. Patriota. Y podría ser patriota. O realista. Yo o'higginista? diría realista porque es más conservador, quiere como eliminar todo lo Sí. como nuevo, lo que no es como del sistema educativo convencional que tiene el colegio. Ya, podría ser un realista, ¿cierto? Ya sería Ya, interesante de... Pero, profe, por ejemplo, Dígame. al referirse a ser patriota, por ejemplo, el hacker quiere como instaurar de nuevo el himno nacional y eso es patriota de Chile. Pero que esto es como al revés, como de lo viejo contra como lo nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Visto de ese punto, no de el que estáis planteando tú. Exacto.
claro, como lo tradicional, el antiguo régimen, corresponde entonces a lo que querían implantar los españoles, los realistas. Dígame. ¿Cuánto demora la clase, que estoy medio atrasado para ir a comer? Esta clase dura 1 hora, ¿ya? Ya, gracias. Chiquillo, entonces, bueno, les dejo ahí la inquietud, probablemente la próxima clase lo podamos resolver, ¿ya? En el año 1814, y antes que terminara la Patria Vieja, Carrera renuncia al cargo y le cede el título de jefe del ejército a Bernardo O'Higgins, ¿ya? Bernardo O'Higgins, yo les voy a contar un poco la historia y por qué yo por lo menos me declaro o'higginista, ¿ya? O'Higgins va a ser hijo ilegítimo, entre comillas, Ambrosio. o hijo no reconocido de Ambrosio. Ambrosio O'Higgins había sido gobernador de Chile durante la colonia, un par de años antes que empezara la independencia. Y él había tenido un romance oculto, secreto, con Isabel Riquelme, ya que era una criolla de la época, pero ellos nunca se casaron porque en el contrato que tenía Ambrosio le prohibía casarse con o tener cualquier tipo de relación con una mujer acá en Chile. Por lo tanto, ellos, igual Ambrosio era viejo, ya era bien viejo, tenía como 60 años, y Isabel no tenía más de 30, ¿ya? Ellos entonces tienen un romance, y de ese romance Sale el guacho. Isabel queda embarazada, ¿cierto? Y para la época eso fue un escándalo, tanto así que Isabel Riquelme la mandaron a vivir a Chillán, ya a un fondo de la familia en Chillán. Y ella oculta su embarazo, la sociedad de la época no sabía que ella estaba embarazada, hasta que, bueno, ella tiene a su hijo. Coincidentemente fue como, en Chile el único colorín era Ambrosio O'Higgins, ¿ya? Y Bernardo O'Higgins nació colorín también, ¿ya? Entonces, como que todos supieron al tiro que era hijo de Ambrosio, ¿ya? Por lo tanto, no va a poder Bernardo O'Higgins optar a la educación que a él le correspondía, porque él venía de una familia de clase alta. Sin embargo, en su condición de hijo no reconocido, va a ser catalogado, como dijo el Enzo. ¿Cómo se le va a llamar, Enzo? Una palabra igual que súper fea. Guacho. El ¿Cierto? guacho Riquelme. Se le va a llamar, ¿cierto? El guacho Riquelme. Así le van a llamar a Bernardo O'Higgins. Ya, a mí me da pena, por eso soy o'higginista, ¿ya? Ah, pero profesor, ¿por eso? No, solo por eso. Ya. Y Bernardo Riquelme, así va a crecer con ese nombre. Bernardo Riquelme, como no va a poder ir a los colegios importantes o a los colegios de cura de la época, lo van a mandar a un colegio en Chillán, donde va a estudiar con los hijos de los loncos, ¿ya? Y estando ahí, Bernardo O'Higgins aprende a hablar el mapudungún, ¿ya? Se relaciona entonces con los mapuche y aprende entonces su idioma. Eso va a ser súper importante porque posteriormente, cuando él ya sea grande, ¿cierto? Y cuando sea un militar, va a recurrir al pueblo mapuche y el pueblo mapuche lo va a apoyar a él, ¿ya? Él entonces no tiene padre, pero su papá igual se hace cargo económicamente, ¿ya? Lo apoya, lo financia y lo manda a estudiar a Inglaterra. El papá de O'Higgins era irlandés, entonces le manda plata todos los meses, y ya cuando es grande, un adolescente, lo manda a estudiar a Inglaterra, y en Inglaterra entonces él sigue la carrera militar, ¿ya? Cuando él vuelve, pese a que tenía estudios, igual va a seguir siendo discriminado, ¿ya? Porque vivíamos en una sociedad súper conservadora, y al no ser reconocido entonces por su padre, él va a sufrir de esta discriminación siempre. Incluso los hermanos Carrera siempre van a hablar de O'Higgins como el guacho, ¿ya? Siempre se van a referir a él, pese a que querían lo mismo, que estaban peleando todos por lo mismo, igual había como un cierto grado como de marginación hacia la figura de O'Higgins. Como O'Higgins es marginado en círculos de poder en Chile, él va a pertenecer a un grupo secreto que se llamó la Logia Lautarina, ¿ya? La Logia Lautarina es una logia masónica. ¿Han escuchado hablar de los masones?
Varias veces, pero nadie me sabía explicar bien qué era. Ya es complicado, es difícil de explicar lo que es la masonería, ya, pero los masones son grupos de personas, generalmente hombres, que se juntan a estudiar diversos temas, ¿ya? La masonería surge en la época medieval, pero se consolida para la Revolución Francesa, y son personas que se juntan a hablar como de la libertad, la igualdad, son como, mantienen un pensamiento más bien libertario y humanista, ¿ya? Son como cofradías, por decirlo de alguna forma, como agrupaciones secretas, ¿ya? Yo, por ejemplo, no podría llegar y ser masona, tengo que recibir la invitación de otro masón para poder sumarme a este grupo, ¿ya? Así funciona, ¿ya? Y la logia lautarina recibe ese nombre por Lautaro, ¿cierto? Y está conformada por Bernardo Higgins, ¿cierto? Y está también conformada por José de San Martín, ya que es el prócer de la independencia de Argentina, ¿ya? Como Bernardo Higgins no logra tener amigos reales acá en Chile, va a pertenecer entonces a esta logia, y la logia lo que va a buscar es desestabilizar a los españoles y ser un grupo que planifica y piensa la independencia. Así de importante va a ser la logia, pero como les digo, es una asociación secreta, ¿ya? Y a esa asociación entonces va a pertenecer Bernardo Higgins, ¿ya? ¿Habían escuchado hablar de la logia? ¿De la logia lautarina o no? Creo que sí, Nunca. la verdad no sé. ¿Ya? Esta asociación secreta ya tiene como estos símbolos y lo que buscaba la logia era la independencia de toda América Latina. Bernardo Higgins es latinoamericanista. ¿Qué significa eso? Miren el plan, ¿sí? Eran súper inteligentes porque ellos querían independizar a todos los países de América Latina al mismo tiempo. Por el norte, voy a dibujar, esto es América Latina, ¿cierto? Ese es el mapa de América Latina. Por el norte va a estar Simón Bolívar, ¿ya? Que va a independizar Venezuela, Colombia, va a independizar parte de Perú, ¿cierto? Y va a llegar a Bolivia. Y por el sur, José de San Martín, vamos a tener aquí a San Martín, va a independizar Argentina, Chile, Perú, y se va a juntar con Simón Bolívar en Bolivia, ¿ya? Por eso Bolivia se llama así, por Bolívar, ¿ya? La idea entonces era echar a los españoles, sacar a los españoles del continente, que no vuelvan más, y transformar al continente en una gran nación americana. Eso era lo que querían, y eso es lo que quería Bernardo Higgins, ¿ya? ¿Se imaginan si ese plan hubiera resultado? Todo un país América Y Latina. toda América Latina fuera un solo país. Wow. ¿Cómo sería? Ahora, me acabo de dar Potencia. cuenta de que si todo Teníamos una esto... potencia económica mundial enorme. Sería, ¿cierto? Sí. Ya Potencia. tendríamos la vacuna contra el coronavirus, ¿cierto? Hace rato. Oiga, profe, ya salió una noticia que supuestamente los argentinos ya tienen la vacuna del coronavirus. Sí, Sí, la tienen, o sea, tienen las primeras pruebas, ¿ya? Se la pasaron a los argentinos y van a iniciar las pruebas acá ¿Los primero en rusos? Argentina y posteriormente en el continente. Sí, los rusos Le van a también. salir un sí, tercer ya brazo. empezó la vacuna en Rusia. Sí, Hoy que po, son ya. genios los rusos. En Pero, Rusia. oigan, todavía no Yo me se voy a ir a sabe si Rusia. va a funcionar. Primero están... Puede Sí, que le todavía haya no. crecido un tercer brazo a los que hayan probado la Sí, vacuna. Hay se les que caiga un esperar. brazo. Hay que esperar qué va a pasar con esa vacuna, ¿ya? Incluso Pero en Chile. Sí, porque la vacuna es el Yo único tengo antídoto para esperanza. no contagiarse. yo igual tengo esperanzas en Sí, Vladimir. igual sí, porque la vacuna es el único antídoto para no contagiarse. Y a Exacto. Vladimir ¿Ya? Putin. ¿Ya? Pero hay Bien, un problema ahí que son muchas cepas de coronavirus. Ha mutado mucho. exacto. El virus que partió en China ya no es el mismo que está acá, ¿cierto? Y es más, en cada persona tiene como una reacción distinta. Entonces hay que ver cómo esa vacuna, ojalá, nos ayude a pasar esta pandemia. ¿Ya? Chiquillos, volvamos al tema para que no nos alarguemos tanto. La idea entonces de la logia era crear una gran nación americana, ¿ya?
Por lo tanto, O'Higgins es parte de esta idea, pero esta idea finalmente nunca se va a concretar. Como alguien dijo por ahí, si se hubiera concretado, nosotros seríamos potencia mundial, ¿cierto? Por los recursos que hay en toda América. No alcancé a cambiar ahí esto, lo iba a cambiar, olviden lo que dice ahí, ¿ya? Chiquillos, tenemos una actividad, voy a dejar de compartir pantalla. Ya, tenemos una actividad que la vamos a hacer en los equipos. Necesito que un integrante del equipo vaya a Classroom, ¿cierto? Abra la tarea mientras yo voy a conformar los grupos, ¿ya? Vamos a abrir entonces las salitas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí, ¿No? profe, ¿cuál va a ser la actividad? ¿De qué se va a tratar? El Ah, ya. horcado. La actividad se las... Espérenme un poquito. Vamos a compartir la actividad donde la tengo. Espérenme. Denme un segundito, denme un segundo. Ya, es un Veamos. juego. La Ah, un actividad juego. es un juego que es... Déjenme compartir pantalla. Ay, espérenme. Se me abren carpetitas. Mi papá habla demasiado fuerte. ¿Quién? Mi papá habla demasiado fuerte, parece como que estoy enojado, pero está conversando con los amigos. Ya, chiquillos. Ven la pantalla, ¿cierto? Es Sí, un sí. juego sobre la independencia, un juego del ahorcado, ¿ya? Ah, Tenemos entonces tiempo para hacerlo, tienen 7 minutos para hacerlo, y es con un ranking. Lo que sí les voy a pedir es que quien abra el juego, que sea uno solo, ponga los nombres así pegaditos de todos. Por ejemplo, ya en el grupo del Enzo, Vicky, Fran, Dani y Martín. Ya ponen, Martín no está. ya, bueno, no ponen al Martín, pero ponen los nombres de los que estén ahí, ¿ya? Voy entonces a abrir las salitas antes que abran eso. Para distribuir los grupos. Ya, grupo 1. ¿Quién se va a la primera sala? Nosotros. Dani, Enzo, yo también. la Fran. A mi mamá y la Flor. Dani, Enzo, Vicky, Fran. ¿No está el Martín? El Ya. Martín no está. No está. Grupo 2. Tenemos al Mati, Y yo y la Florencia. Y la a la Flor. Flo. Yo, Y el Amaro y la Flor. perfecto. Siguiente grupo. Yo, profe, yo, Vicente Badilla, Gaspar Retamale, Esteban Díaz y Juan Pucha. Y Juan. ¿Dónde está el Juan? ¿No está el Juan o sí? Está Juan. No está. Siguiente grupo. Siguiente Ay, grupo. Dios mío. Tengo al Francisco Peralta. Tengo al Tomás Faúndes. ¿Quién más? El Ignacio Núñez. ¿Quién me falta ahí de Y este grupo? el Camilo, pero no está, no creo. Ya, no está el Camilo. Ya. Siguiente grupo. Profe, Renato. la Vale y la Amanda son ir ahora. Ya. Apenas se una, entonces mandamos a la Amanda para allá. Está la Es- Renata, por si acaso. Ya. Se llama Pero- Alex, creo. Renata, ¿tú eres la del iPhone? Creo que sí. Ya, esperemos que nos responda. El siguiente grupo. Tenemos al Ignacio. ¿Quién más está en tu grupo, Ignacio Morales? El Alonso Alfaro, ¿Ya? el Joaquín Ortega, ¿Ya? el Tomás Montofre, Montoco, Ya, parece que no está el Montoco. Ya. el Nicolás Flores. Ya, no está el Nico. Y el siguiente grupo, vamos al Agustín, la Martina. ¿Quién es el que está con iPhone? La Renata parece, ¿no? El iPhone. Si no contesta, lo vamos a sacar al tiro de la sala. Es la Renata. ¿Está durmiendo la Renata? ¿Que no contesta? No sé. No estoy durmiendo, profe. Ya. ¿A qué grupo vas tú, Renata? Al de la Vale con el Renato. Ya, vamos. Tiene que aceptar.
Hola, Amanda, profe. ¿por qué viene llegando hasta ahora? Es que me puse a ordenar antes de que llegara mi mamá y se me pasó la hora. Ya, la voy a mandar a su grupo. Gracias. De meterse a la hora, po, Sí, Amanda. sí, es que me puse a ordenar tarde. Ya, espérame, Gracias. pon en tu grupo el grupo 5. Te mando el tiro para ella. Ya. Va. ¿No te encuentro, Amanda? Espérame. Me metió un... El anfitrión le invitó a unirse al grupo 9. No, nada que ver. Y ahí sí, tiene que aceptar. No me sale nada. Ah, no, nada. Estaba hablando pura tontera. Gracias. Ya, nos vemos. Qué soledad más grande. Con el juego, Bien, estamos- demasiado bien. ¿sí? Salimos segundo. Ah, buenísima. El que salió primero fue el Enzo, la Dani, la Vicky y la Fran, que ellos son más listos. Sí, estaban ahí preparados, ya, pero más allá de los lugares que hayan alcanzado, lo importante entonces es que hicieron la actividad, ¿ya? Chiquillos, la próxima clase vamos a hablar sobre Reconquista y Patria Nueva, ¿ya? Así es que los espero el próximo jueves. No se olviden de que hoy, más ratito, tenemos reunión de apoderados, ¿ya? Y mañana, les voy a adelantar, mañana se van a enviar todos los informes de nota, ¿ya? Para los que no las tienen, ¿ya? Incluido el último, que era el del proyecto del radioteatro, ¿ya? Ya, tía, gracias. Perdón, profe. Ahora. Profe, nos faltaba, profe, nos cortó la mejor parte del día. Sí, Nos pues, faltaba profe, la mejor parte del Profe, mis video. búhos se pusieron nerviosos. Estábamos en el clima, profe. Faltó una. Íbamos a las 9. Estábamos, Queda poquito. estábamos terminando la octava. Una nomás. Veamos los Faltó resultados, profe. ¿Podemos ver los Profe, resultados? mis búhos se asustaron. Vamos a ver los resultados, pero lo importante No se puede completar más. Se importante no asustaron. es... Lo importante no es competir, lo importante es hacerlo, po, Lo ¿ya? importante es la Porque no competencia. importa Usted sabe ganar o que a nosotros perder. nos importa La mucho competencia. competir. profe. Profe, este O sea, curso es competitivo. Sí, Muy competitivo. ¿Ustedes creen? Espérenme. yo soy competente. ¿Por qué Ya, no te profe. Todos somos competitivos. Sí, Profe, ahora todos que somos volvimos O ya la no se puede mayoría. completar más. ¿Cómo? Se puede completar más ahora que volvimos. ¿Ya la pudieron completar o no? Es que estábamos terminando la octava. Faltaron dos, nos faltaron dos. Ya, pero Nosotros no terminen. terminamos en 5 minutos. Ya, ahora pueden Nosotros terminar. estábamos grabando un ¿Cómo concierto. ¿Cómo la hacemos después? nosotros ¿Cómo estábamos nos cachando música. juntamos? Hicimos concierto y todo. O sea, Ok. karaoke, concierto. Profe, apareció Un un negro. conciertazo. ¿O no? Ni que Espere. fuéramos banda.
Puntaje. Podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo, sí. Hácelo. Espérenme, vamos a ver Uy, la si cuestión de puedo música, ¿se acuerdan de esa acceder canción? ¡Hostia! Espartano bajo el sol y... No, bajo el sol... no. Espartaco y el sol bajo el mar. Eso. Uy, Pensé que me la era yo aprendió. eso de la ciudad. No me la aprendí. Puntaje. No me aparecen los puntajes, no los puedo ver. Ah. ¿Y Pero si nosotros nosotros no, tenemos aquí, bueno. No se profe? preocupen. Bueno, está? profe, Lo jugó, profe. fue un gusto Me conocerla. siento estafado, güey. Lo tengo que jugar. Ya, Me siento se los voy a estafado, güey. publicar. No, pero no Lo sea siento. tramposa, va a salir primera. No, po. profe, porque va a salir primera. Nos va a quitar el podio. No. No, pero se los voy Haga a la última, publicar. haga solo una y lo demás nos deja. Ya, Venga, la para todos que mala. salga Quédese de última. última y que usted no cuenta, porque usted Ya. no está en el trabajo. Ya, más rato a ver si se los publico. Ya, No, güey, chiquillos. ahora. Profe, Oye, Oh, dígame. pero ¿cómo después cómo lo hacemos para... Hay que Me siento mandarlo? estafado, güey. Hay que Sí, como lo tienen que, grabarlo. lo tienen que terminar. Ya, lo Háganse tienen, después. profe. lo tienen que Una vez terminar. salimos- Oye, es que no me aparece, no sé por qué no me aparece. Qué lata. Parece cuando ganáis. Sí, Pero profe, aparece. ¿cómo lo mandamos? No, porque si la profe lo hace, nos va a quitar el podio. Así que eso no. Puedo compartir los que hay ahora. A ver, que lo puedo chiquillos, compartir. espérenme. Compártelo, De, güey. de Ah, uno. compártelo, La tarea, Tomás. chiquillos, los voy a mutear. La tarea se hace, solo la tienen que hacer y ahí van a quedar registrados en los resultados. Ya los que ya la terminaron, ya están registrados. A los que les falte contestar una o dos, terminen la hora, ¿cierto? Y queda como enviado y ahí vamos a ver entonces la clasificación, ¿ya? El Ah, yo día, sé que tendríamos que terminarlas porque falta tiempo, sé que esto es tiempo muerto. Hay que completarlo ya, güey. ¿Ya? el día, Los que ya no terminaron, entendí. entonces nos vemos, chiquillos. Mati, Ah, dígame. el día es Ah, que profe. hay que Ok. subir. No, Tommy. profe, cuídese. Pobre Mati. Claro, terminé, Francisco. Tía, Chao, es que profe. Estamos Chao, primero. chao. Chau. Despídase de mi búho. tía, Alonso al el faro día- al revés. Ja. Mati, te estoy Tía. escuchando, habla. ok, sí, es que tiene que subirlo un integrante del grupo No le o vayan a todo interrumpir. completo. Un integrante, pero de Ok. todas formas yo igual voy a revisar después, como les pedí que en el cuadro clasificatorio pusieran todos los nombres, ahí yo voy a revisar entonces de todos los que lo entregaron, ¿ya? Pero Gracias, solo tía. uno lo sube. De acuerdo, ya. Chao, ¿Ya? tía. Chao, nos Chao, vemos. profe. Chao, chiquillos. Profe.